Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Empezamos hoy la clase número 19 que se refiere a este tema de actos de impugnación y recursos. Toda la etapa, ya hemos visto la etapa conclusional del proceso, vimos resoluciones procesales, vimos sentencias y empezamos con la etapa de impugnación, que nos va a llevar algunas clases a partir de hoy. Yo voy a hablar fundamentalmente de la cuestión general de los recursos y de los actos de impugnación, y voy a precisar algunos conceptos vinculados con dos de ellos, que son dos de los recursos que tenemos previstos ver, que son el de aclaratoria y el de revocatoria. Verán que estoy con una herramienta nueva, la estoy probando hoy, espero que esto salga bien. Un amigo mío, ingeniero, que da clases en la facultad también, me pasó los datos de este programita y me parece que puede estar interesante para hacer la clase un poquito más dinámica que lo que he venido haciendo hasta ahora. Por eso esta herramienta me permite jugar con un PowerPoint y espero que les guste la explicación con esta alternativa. Bueno, ¿qué es esto de actos de impugnación? En primer lugar, creo que digamos que está claro y está bueno dejar establecido que actos de impugnación y recursos son género y especie, o sea, los recursos son un tipo de acto de impugnación. Hay otros tipos de actos de impugnación que vamos a ir viendo de acuerdo a las clasificaciones que veremos a lo largo de esta charla. Veamos, avancemos, ahí está. ¿De dónde viene esta idea de impugnación? Bueno, es interesante ver la etimología de la palabra porque nos ayuda a percibir el concepto de origen. Impugnación viene del latín, de la palabra pugnus, que significa puño. Puño. Y la palabra puño derivó en varias palabras que todas ellas aluden a la lucha de mano, a la lucha de puños. La pugna es un enfrentamiento con los puños, de ahí viene el púgil, el boxeador, el pugilato, la pelea. De alguna manera la noción que hay detrás de impugnación es esta noción de combate, lucha, ataque. Cuando estamos pensando en que en el proceso existe una teoría de la impugnación o existen actos de impugnación, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el atacar o el combatir un procedimiento viciado o una decisión equivocada desde nuestra perspectiva. Por eso la idea de impugnación significa esto de todo mecanismo procesal que ataca o combate a cualquier acto procesal o procedimiento que lesione el interés de cualquiera de las partes o de un tercero. Vamos a ver después quiénes están legitimados a hacer la impugnación, al planteo impugnativo, pero lo cierto es que la noción esta de ataque o resistencia contra una actuación es fundamental tenerla en claro. ¿Por qué el procedimiento cuenta con actos de impugnación, mecanismos de impugnación? Y indudablemente, digamos, el fundamento de esto es porque existe el error. Los jueces nos equivocamos, los jueces cometemos errores, al igual que las partes en ciertos actos procesales que
ellas se impulsan, pueden cometer irregularidades, pueden realizarlos de alguna manera que no cumple adecuadamente con las formas. Entonces, estos errores de procedimiento o estos errores de interpretación de la ley, inevitables, porque están dentro de nuestra naturaleza como seres humanos cometer errores, tienen este mecanismo, los actos de impugnación, como alternativa que busca mitigar los defectos, mitigar las deficiencias que pueda haber en un proceso o en una resolución judicial. Ya desde antiguo, San Agustín en sus sermones decía esto de errar es humano. Esta frase en realidad no es una creación de él, proviene, hay antecedentes de más antiguos, se le atribuye a Cicerón en tiempos del Imperio Romano. Pero bueno, es una frase interesante, esta de errar es humano. Lo grave, lo dañoso, lo diabólico, dice San Agustín, es persistir en el error. Justamente porque el hombre reconoce que se equivoca y puede dar marcha atrás, es que indudablemente tiene sentido todos los mecanismos recursivos y todo lo que estamos viendo de la teoría de la impugnación. El gran procesalista italiano Francesco Carnelutti decía que la amenaza del error pende como espada de Damocles en el proceso. ¿Se acuerdan la leyenda esta de Damocles, el personaje que tenía sobre su cabeza una espada afilada que pendía de una crin de caballo y que en cualquier momento podía ceder y herirlo fatalmente? Entonces, el tema del error es el fundamento clásico de toda la teoría de la impugnación. Ensayemos una definición posible. Esta definición la podemos ver en Kielmanovich. Hay muchas otras también posibles, pero podemos decir que los actos procesales de impugnación son aquellos que están dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución total o parcial de una resolución judicial en el mismo proceso en el que ella fue dictada. Bien, veamos una clasificación posible de los actos de impugnación. Insisto en esto siempre, cuando hablamos de clasificaciones, me gusta dejar claro que es una clasificación posible, no hay clasificaciones verdaderas o falsas, o buenas o malas. Son, digamos, en definitiva, toda clasificación es una manera de comprender o de abarcar o de clasificar distintos conceptos que, en tanto y en cuanto nos ayuden a comprenderlos mejor, diremos que esa clasificación es buena, es útil. En cuanto nos dificulta la comprensión de lo que estamos queriendo categorizar, podemos decir que la clasificación no es tan buena o no es del todo buena. Esta clasificación posible nos habla de dos grandes grupos fundamentalmente de actos de impugnación, que son el incidente de nulidad, que está regulado por los artículos 169 a 174 del Código Procesal, que busca fundamentalmente corregir los errores que se van dando en el proceso en la tramitación de la causa.
errores o vicios que tienen que ver con lo que se denomina los defectos improcedendo, es decir, los defectos en la tramitación, en el procedimiento. Ejemplo típico de una impugnación que tiene que formularse a través del incidente de nulidad es la que se deriva de una defectuosa notificación. Por ejemplo, la notificación del traslado de demanda. Si uno recibe la cédula de notificación, a una persona se le dirige la cédula de notificación del traslado de la demanda a un domicilio que no tiene nada que ver con su domicilio real, es un domicilio que no corresponde ni al lugar donde vive, ni al lugar donde concurre, ni de ningún modo tiene vinculación con la persona. Sin embargo, se realiza la notificación en ese lugar y se tiene por válida la notificación del traslado de la demanda en ese domicilio. Luego de ello, el proceso seguirá adelante, muy probablemente a esa persona, a ese sujeto, al demandado, que fue notificado de esa forma, se lo tenga por rebelde, pierda el derecho a contestar demanda porque se le pasa el plazo, y como el proceso tiene plazos perentorios, se le aplicarán los efectos propios del 356 ante el 356 del Código Procesal ante la incontestación de la demanda, etcétera, etcétera. Toda la continuidad del proceso se seguirá con este defecto fundamental que se dio al inicio del proceso. ¿Cómo revisamos eso? ¿Cómo podemos corregir ese error? Bueno, el incidente de nulidad está destinado a permitir corregir ese tipo de errores. Ya lo vamos a ver más adelante, es un tema interesante, complejo, pero tiene que ver con esto, con el vicio del procedimiento. Los recursos son otros de los actos de impugnación, y diría que es, digamos, el incidente de la nulidad y los recursos son fundamentalmente los dos grandes bloques típicos de los actos de impugnación. Y dentro de los recursos podemos categorizar el de aclaratoria, el de revocatoria o reposición, la apelación, la queja por apelación denegada, el recurso extraordinario federal, el de apelación ordinaria ante la Corte Suprema y el recurso de inaplicabilidad de ley. Son los recursos más clásicos. De todos estos, digamos que aclaratoria, revocatoria y apelación son la moneda más corriente en el proceso ordinario, digamos, habitual. La queja viene como consecuencia de la denegación de la apelación. Ya lo veremos con más detenimiento más adelante. Y otros medios o otros actos de impugnación, podemos aquí encontrar varios, más, digamos, no tan frecuentes como los anteriormente mencionados, y que son el replanteo de prueba ante la segunda instancia, ante denegatoria de medios de prueba decididas por el juez de primera instancia. El juicio ordinario permite la posibilidad de impugnar en la etapa de revisión de la sentencia esa denegatoria de prueba, y eventualmente, si esa denegatoria de prueba es adecuadamente impugnada, se puede replantear la prueba y se puede producir la prueba en la etapa de apelación ante el tribunal de segunda instancia. Este es un mecanismo de impugnación que es el de replanteo de prueba.
La acción autónoma de revisión de la cosa juzgada irrita, una vez que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, excepcionalmente, diría que excepcionalísimamente, a través de la jurisprudencia se ha abierto la posibilidad muy restrictiva de revisar lo decidido por sentencia firme cuando existen circunstancias excepcionales que hacen justificada esta labor posterior a la conclusión de un proceso. Generalmente tiene que ver con sentencias a las que se llega en virtud de una maniobra fraudulenta, del ocultamiento de ciertas pruebas esenciales, o se ha dado también en hipótesis en las que no existían al tiempo en que se llevó a cabo el proceso ciertos medios de prueba que la ciencia descubre con posterioridad. Al descubrirse estos nuevos medios de prueba técnicos, específicos, mucho más precisos, está la posibilidad de revisar la cosa juzgada si es que existe un elemento de prueba específico que refuta las conclusiones a las que se llegó en un proceso en que terminó dictándose sentencia. Esto se ha visto generalmente en juicios de filiación, en donde en otro tiempo no existía la prueba de ADN, y entonces la sentencia a la que se llegaba no tenía en cuenta que con ulterioridad apareció la prueba biológica de altísima precisión, que es la prueba de ADN, y que permite escampar toda duda que exista sobre la cuestión, de modo tal que la sentencia de filiación sea favorable o rechazando el planteo de filiación que se hizo en un proceso en donde no se produjo prueba biológica porque no existía en aquel momento, hablo de muchos años atrás, puede ser revisada por esta vía, por más que haya sido una sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada. Si aflora un medio de prueba técnico que permite refutar las conclusiones de aquella sentencia, por ejemplo, podría revisarse la sentencia a través de la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada. Entonces, digamos, son algunos ejemplos que pongo de actos de impugnación atípicos. También están las hipótesis de nulidad del laudo, previstas por el artículo 760 y 771 del Código Procesal en casos de laudo arbitral o laudo de amigables componedores. Y otro mecanismo de impugnación que podemos categorizar en este acápite es el de el juicio ordinario posterior, en donde se revisa una sentencia del juicio ejecutivo en donde no se pudo ejercer, debido al acotado marco del juicio ejecutivo, no se pudieron ejercer en plenitud las defensas que la parte tenía a su alcance y que a través del juicio ordinario posterior pueden pasar a ser revisadas. Bien, vamos a avanzar ahora con el aspecto central de esta diapositiva, que es recursos. El incidente de nulidad lo dejamos para después, y todo lo que son los otros, como son cuestiones muy específicas, van a estar explicadas en otros contenidos del programa, pero no en la clase de hoy, porque digamos, si no, esto se vuelve inabarcable. Otra clasificación que podemos hacer de los medios de impugnación es esta.
Vimos la clasificación entre el incidente de nulidad, los recursos y otros. Ahora vemos esta clasificación entre remedios y recursos. Se ha entendido, la doctrina entiende que los remedios están orientados a reparar errores procesales, lo que les decía antes, vicios improcedendo, y son resueltos por el mismo juez que incurrió en ellos. Dentro de la noción de remedios están todos los mecanismos de impugnación que se plantean ante el mismo juez que dictó la medida o que realizó los actos que son impugnados, y es decidido por ese mismo juez porque tiene que ver con defectos en el procedimiento que se ha llevado a cabo. En tanto que la noción de recursos apunta a que un tribunal jerárquicamente superior, un tribunal de segunda instancia generalmente, reexamine el acto impugnado y lo modifique o revoque, y a través del recurso se ataca los vicios in iudicando. Los vicios in iudicando, a diferencia de los vicios improcedendo, no son aquellos que tienen que ver con cuestiones de procedimiento, sino con cuestiones, errores, vicios en la decisión judicial, ya sea por la interpretación de las leyes, por la interpretación que se ha hecho de los hechos probados, la ponderación que se ha hecho, pero en realidad es el error radicado en una decisión, en una resolución judicial. Acá podemos ver el deslinde de esta clasificación. Los remedios serían el incidente de nulidad, la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada irrita, el juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo, y he puesto aclaratoria y revocatoria o reposición, con una pequeña llamadita ahí, ahora vamos a ver por qué. En tanto que los recursos serían claramente los que buscan provocar la necesidad de que un tribunal de segunda instancia se expida, y están ahí la apelación, la queja, el extraordinario federal, el ordinario de apelación ante la Corte y el de inaplicabilidad de ley. Aclaratoria y revocatoria son dos recursos o remedios que tienen aspectos que pueden involucrarlos dentro de la categoría de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque el código los trata como recursos. Sin embargo, en doctrina, técnicamente, digamos que podrían ir, sería más adecuado clasificarlo dentro de los remedios. Sin embargo, el código los menciona como recursos. Bien, pasemos a la próxima. Aquí estamos, requisitos comunes de todos los recursos. En primer lugar está el tema de la legitimación, o sea, ¿quién puede deducir un planteo recursivo? En principio es clarísimo que las partes son las primeras legitimadas para hacer un planteo recursivo, entre ellos el actor, el demandado. Ahora, no solo ellos, sino también los terceros, ya sea por intervención de terceros voluntaria u obligada, los ministerios públicos que intervinieran en el caso, ya sea el fiscal en cuestiones en donde está comprometido el orden público, el defensor de menores,
en los casos en donde hay niños, niñas o adolescentes en el proceso. Y también debemos reconocerle aptitud para plantear recursos a personas que son ajenas al proceso, pero que se ven afectados en un interés legítimo ante una decisión o una actuación procesal. Entre ellos, por ejemplo, podemos citar a los auxiliares de la justicia que intervienen en el proceso en su calidad de peritos, por ejemplo. Cuando se regulan sus honorarios, digamos que pueden ver afectado un interés legítimo y por eso tienen potestades recursivas, tienen legitimación para recurrir. También es común o es frecuente que en un proceso se adopten sanciones contra algunos terceros que incumplen mandatos judiciales. Pensemos las sanciones que se le puede aplicar a una repartición pública o una empresa privada que incumple algún mandato, como puede ser trabar embargo sobre los haberes o los ingresos de un empleado, o no contesta un pedido de informes y se le impone una multa. Estos terceros ajenos al proceso pueden contar con legitimación para plantear un recurso, justamente porque lo que se ha decidido en el proceso los afecta de un modo directo. Entonces, esta legitimación para el planteo de distintas alternativas de impugnación no compete exclusivamente a las partes, sino, como acabamos de ver, el abanico de legitimados es algo más amplio que solo el de las partes. Otro aspecto que tiene que estar presente en todo planteo recursivo es la existencia de un agravio, que también es denominado, o son sinónimos, agravio, gravamen o perjuicio. Van a ver ustedes que tanto los autores como la jurisprudencia se refieren indistintamente a estos tres términos para señalar el mismo concepto, que es, digamos, el que exista en virtud de lo decidido, una insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones que han sido planteadas, o eventualmente, si quien está afectado es la parte que se defiende en el proceso, la parte demandada, la que opone defensas al progreso de una pretensión, el rechazo de las defensas que han sido puestas. O sea, aquel al que la decisión judicial le provoca una derrota frente a los postulados sostenidos en sus presentaciones, sea que su postulado apunte a satisfacer una pretensión, sea que su postulado sea esgrimir una defensa, el rechazo de esos postulados, de esos planteos, la derrota frente a esa pretensión esgrimida, es la que ocasiona el perjuicio, el gravamen o el agravio. Este aspecto tiene que estar presente en cualquiera de los recursos que analizaremos. Es un requisito común de todo recurso. Y por último, el tema de, en todos los recursos hay un plazo para plantearlo. Plazo que siempre es perentorio, es decir, es fatal. El ejercicio del derecho a recurrir debe ser deducido, debe ser planteado dentro del plazo establecido por el Código. Si se deja pasar ese plazo sin el planteo recursivo, se pierde la posibilidad futura de formular ese planteo.